Permítame, por favor, solo tomarme unos minutos. Esta palabra, no prometo nada, pero creo que va a ser reducida. Venimos hablando cada semana sobre el propósito de Dios para nuestras vidas. En específico, hoy esta palabra se llama consumado es. Consumado es. Esta es una expresión que solamente pudo venir de la boca de Jesús. Y para algunos, paradójicamente, pudieran pensar cómo es posible que la muerte en una cruz, siendo olvidado y negado por otros de sus seguidores, y termine con una expresión tan completa: consumado es. Victoria, éxito, nada de esto se parece a la cruz. Todos nosotros queremos éxito en nuestras vidas y todos nosotros deseamos y anhelamos éxito para nosotros. Pero ¿qué tiene de exitoso una cruz? ¿Qué hay de exitoso morir en una cruz? ¿Qué significa esta palabra consumado es? Y quiero que vayamos a la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30. Para que recordemos en el momento indicado donde se pronunció esta palabra. Jesús estaba en la cruz, estaba siendo en ese momento crucificado, pagando por algo que él no había hecho. Jesús estaba en ese momento, más que por voluntad propia, por obediencia al Padre. Jesús estaba en ese momento no porque le correspondía estar, sino porque él decidió estar ahí por sus hijos, por su iglesia. Es algo importante resaltar que no era el lugar indicado para aquel que había sido perfecto y había vivido de manera perfecta. Cabe resaltar que él no merecía estar ahí. La Escritura habla de que habían otros dos al lado de él. Ellos sí merecían estar ahí. Uno de ellos lo dijo: nosotros merecemos estar aquí, pero él no merece estar aquí. Y en el versículo 30 del capítulo 19 de Juan, dice la palabra: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. No sé si Jesús pensó durante sus 33 años qué palabra iba a decir al final. No sé si él lo pensó, no sé si él quería que esto quedara escrito intencionalmente, o más bien fue lo que salió de su corazón en la plenitud de obedecer al Padre. ¿Qué significa consumado es? El significado de consumado es terminado, logrado, pagado en su totalidad. He pagado en mi totalidad lo que tenía que pagar. La vida de Jesús se basó en poder terminar en una cruz y poder decir con toda plenitud: consumado es. Jesús trabajó cada día de su vida pensando en que ese momento iba a terminar de esta manera: totalmente he pagado lo que el Padre me ha exigido. Totalmente he pagado lo que el Padre me exigió. Totalmente he pagado lo que el Padre ofreció para mí y yo le cumplí. He terminado lo que Dios ha puesto en mí. Es importante también saber
que ese fue el propósito de Jesús. Era el propósito para el cual Él vino a la tierra. Era el propósito al cual Él sabía de antemano que se había trazado para su vida ese destino. Estaba escrito, pero Él lo tomó. Mi pregunta es lo siguiente. ¿Ustedes creen que para Jesús llegar a ese punto fue fácil? ¿Ustedes creen que para Jesús fue fácil terminar en ese lugar y decir, ay, qué fácil fue esto, consumado es? ¿Cuánto le costó a Jesús llegar a ese lugar? ¿Saben? Yo creo que ese lugar fue un lugar de honor para Él, porque tuvo que batallar para llegar a ese punto. Porque tuvo que batallar con cada día, soportar a los que estaban a su alrededor, también con aquellos que cada día querían, y el enemigo que también se quería interponer en todo esto. No sé cuántos de ustedes, y quiero que ya empecemos a reflexionar en esto, no sé cuántos de ustedes han dicho, es que es difícil para mí hacer la voluntad de Dios. Tengo ya 8 años pastoreando y en mi vida me he conseguido un gran número de personas que cuando le puedo mostrar un poco de la voluntad de Dios para su vida, su respuesta es, sí, pero es difícil. Y hoy quiero decirte esto, o Dios quiere hablar a tu corazón es esto. Es cierto que es difícil. Es cierto que pueda ser difícil para cada uno de nosotros. Para Jesús también fue difícil. Pero la voluntad de Dios es que tú también puedas llegar al punto de obedecer a Dios de tal manera que digas, consumado es. He cumplido con el Señor lo que me ha dicho. No sé si usted pueda anhelar esto en su vida, pero es mi anhelo poderle decir, consumado es. Estoy en el lugar que quieres, en el momento que quieres, con la fe que tú quieres que yo tenga hoy. Es mi anhelo hoy día poder estar en el centro de la voluntad de Dios para mi vida. Una de las cosas que Dios me hablaba es que Él no quiere que yo esté cerca del centro de su voluntad. Porque estar cerca del centro de su voluntad no es el centro, es a un lado de su voluntad. Dios no está queriendo de ti que estés cerca, sino que estés en el centro de la voluntad de su vida, de su voluntad para ti. ¿Saben? Muchas personas, aún incluyéndome yo, me he excusado de muchas maneras y de muchas formas para decir, no lo he logrado por esto. No sé cuál sea su excusa o cuál ha usado usted. Yo, para los esposos le digo, yo he usado esta excusa, no lo he logrado por mi esposa. Yo no he hecho esto o no hemos alcanzado esto por ti. No sé cuántos de ustedes se han excusado de esta manera. O no sé cuántos de ustedes se han excusado. Es que no es el lugar que yo quiero. Es que no es este el momento que yo quiero. Es que no es esta la manera en que yo la quiero. Es que esta no es la forma en que yo quiero. Para hacer la voluntad de Dios para tu vida, no será el lugar que a lo mejor tú anhelas. No será en el momento a lo mejor que tú anhelas. No será con las personas que tú anhelas. Pero no se trata de tu anhelo. Se trata del anhelo de Dios para tu vida. De eso se trata, hacer la voluntad de Dios. Aleluya. No es la ciudad.
¿Sabe? Y se lo voy a dar con este ejemplo. Y voy a seguir con el ejemplo que mi esposa ha estado usando con referente a mis hijas. Cuando cada mañana, desde que nos convertimos al Señor, el Señor llamó a mis hijas a danzar como hace 10 años. ¿Sí? No más. Como hace 12 años, Dios le hizo el llamado a mis hijas a servirle en la danza. Desde la mayor hasta la menor. Y desde que tengo uso de razón y que mis hijas empezaron a danzar, cada domingo en la mañana en mi casa falta algo del traje, no se ha terminado algo del traje y se le perdió algo del traje. Cada domingo es así. Mi esposa puede intentar preparar el día anterior y decir, dejen todo listo, hasta el gancho, hasta la pulsera, dejen todo listo. Todos los sábados en la tarde y en la noche yo escucho a mi esposa hablando de los trajes. Pero todos los domingos en la mañana yo escucho a mis hijas hablando de que les falta algo. O en el carro vamos y mi esposa voltea, zarcillo, ¡ay! Pero déjeme decirle algo. En los últimos meses no he escuchado a mi hija Camila hablar de eso. Y que quede claro que amo a mis hijas, por igual, pero hoy quiero usar solo ese ejemplo. Tengo ya meses que no la escucho quejándose de peinado, de que se perdió, de que pasó. Y yo le decía, y hablábamos mi esposa y yo, pero Dios me llevó a que hoy lo viera como lo vi para ponerlo como ejemplo el día de hoy. Lo que pasa es que ella ahora tiene identidad de que es una danzora. Y cuando alguien tiene identidad de que es alguien, no hay excusa para cumplirlo. Gloria a Dios. Es decir, Dios pudo haber hablado a tu vida y pudo haberte dicho, tienes un llamado para esto. Pero cuando usted no lo cree y no se identifica para eso, siempre va a haber una excusa para no cumplir eso. Siempre. Cuando usted no cree en lo que Dios está haciendo en usted y lo que quiere hacer a través de su vida, siempre va a haber una excusa para no hacerlo. Pero es que no ha llegado la hora. Pero es que no ha llegado esto. Pero es que no tengo la provisión. Siempre hay una excusa. Hay excusas de excusotas. Y voy a hablarle de una. Un día un hermano con 2 hijos de por medio, uno de como 20 y pico de años y la que le sigue ya casi cumplía los 20 años, pero convertido al Señor de 20 y pico de años también. Y le digo, hermano, ¿por qué tú no te has casado? Te tienes que casar. Y su respuesta es, bueno, pastor, vamos a orar a ver si Dios me lo dice. Agarré la Biblia y casi se la pongo por la cabeza. Le dije, quiero que sepas que eso está escrito hace más de 2000 años atrás. Para que tú vengas a decirme que eso todavía vas a orar para ver si Dios te lo dijo. ¿Y cuál es la excusa de la gente no casarse? No hay plata. Pero cuando usted lee en la palabra de Dios y usted es confrontado con la palabra de Dios y Dios dice en su palabra y usted entiende que esa palabra es para ti, usted se levanta sin ninguna excusa
y usted obedece la voluntad de Dios para tu vida. ¿Sabe? Yo le voy a echar un cuento. Este cuento tiene una historia, este cuento tiene un título. Este título se llama Con los zapatos rotos. Desde que yo me convertí a Cristo lo pensé igual que José. Yo nací para servirle a Dios. Y he estado tan seguro en eso, tan claro en eso, que yo estoy en esta tierra para servirle a Dios, para ser de bendición a mucha gente. No esperando ser un millonario, porque el millonario aquí es Dios. Pero cuando Dios me llamó y yo entendí que yo era un servidor de Dios y que yo nací para servirle a Dios, mis zapatos estaban rotos. Era un hueco de este lado y era un hueco de este lado. Era tanta mi vergüenza con los huecos de los zapatos a veces, que yo cuando adoraba a Dios, buscaba la parte de atrás de la iglesia, me pegaba a la pared, pegaba los pies y me tiraba al piso porque tenía que adorar a Dios. Pero para que adelante no vieran, uy, hermano tiene los zapatos, yo me pegaba a la pared de atrás. Y así podía tranquilo rendirme, llorar y pasar mi tiempo en adoración ahí con Dios. Porque los zapatos no me iban a impedir rendirme y tirarme al piso a adorar a Dios. Porque a mí nunca me ha importado y muchas veces, cuando, no sé si lo vieron ayer, me rendí. Porque si hay algo que cuando Dios me exalta, me recuerda que debo humillarme en ese momento. Porque nunca quiero que cuando Él me exalte se me suba a la cabeza la exaltación. Me rindo. Y Dios empezó a buscar, a usar nuestras vidas, a enviarnos al hospital a llevar comida y a enviarnos al hospital a orar por los enfermos. Y recuerdo ir al hospital, hermano, y empezar a orar por los enfermos. El apóstol enviaba a un grupo, nosotros empezamos a hacer ese trabajo de entrar, orar por los enfermos, con el pastor Leonardo, que está en Margarita, con varios hombres que hoy día son pastores. Íbamos, orábamos y veíamos milagros. Y recuerdo que muchas veces nos dejaban entrar a cuidados intensivos. Y recuerdo que muchas veces yo decía, oye, mis zapatos están rotos y si se me meten bacterias por ahí. Pero no me importaba, iba y oraba y ¡pum! De repente a la otra semana que volvíamos a ir, la gente decía, venga hermano para contarle, ya me van a dar de alta porque Dios hizo esto, gloria a Dios. Y un día saliendo estaba mojado, estaba lloviendo del seguro, después de haber escuchado eso, se me mojaron las medias y recuerdo que mi pensamiento fue, y con los zapatos rotos lo hiciste. Porque yo entendía que mi lugar era estar ahí haciendo su voluntad, a lo que Él me mandó a hacer y para lo que nací en esta tierra. Y hoy día puedo ver su bendición sobre mi vida, porque no dejé que por falta de algo yo no fuera a hacer su voluntad. No me importa lo que falte, no me importa lo que no tenga, yo debo hacer su voluntad. Y cuando hago su voluntad y usted hace su voluntad, usted va a ver a Dios obrando en su vida de una manera especial también. ¿Excusas? ¿Saben? Les voy a decir algo de dónde salió el por qué el Señor me ha venido ministrando con esa palabra. Dios estas últimas semanas me ha venido pidiendo un cambio en mi vida, en un área específica. ¿Ustedes tuvieron problemas y tropiezos para ir al taller? Ni les voy a contar los míos. Pero déjenme decirle algo.
Amados hermanos, en la fe. Muchas veces, cuando Dios te pide algo y demanda algo de ti, te vas a dar cuenta que eso que está pidiendo requiere de muerte, requiere que tú mueras a tu voluntad para hacer su voluntad. Y nadie o pocos quieren vivir así para Cristo. Me niego a mi rabia, me niego a mi deseo de defenderme, me niego a mi deseo de ser reconocido para hacer su voluntad. Si es así. Y en los momentos que más me cuesta hacerlo, esta es la expresión que viene a mi mente. Cuando debo negarme a mi voluntad, cuando quiero negarme a lo que yo quiero hacer, en ese momento recuerdo que lo que tengo que hacer es decir, consumado es. Yo no soy, es Él. Yo no lo voy a hacer por mí, lo voy a hacer por Él. Hay momentos donde tú no quieres estar, pero Dios quiere que tú estés. Y aún en medio de mi dolor, en medio de su necesidad o en medio de lo que se está oponiendo a lo que usted quiere, ahí es donde usted dice, consumado es. No soy yo, tengo que hacerlo por Él. Ahí, ese es consumado es. Ahí es cuando usted se niega a sus deseos, a lo que usted desea y empieza a hacer la voluntad del Señor que quiere para usted. Si tú quieres estar en el centro de la voluntad de Dios para tu vida, si tú anhelas estar en el centro de la voluntad de Dios para tu vida, debes aprender a negarte a ti mismo para hacer su voluntad. La palabra de Dios dice que Jesús se negó a sí mismo. ¿Cómo llegó Jesús a la cruz? Se negó a sí mismo, nos muestra el camino. El Señor nos muestra el camino en su palabra. Se negó a sí mismo, haciéndose ¿qué? Obediente. ¿Y obediente hasta dónde? ¿Y qué tipo de muerte? Hasta la cruz. Hermano, Jesús para llegar a ese punto se negó a sí mismo, dice la Escritura, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mi hija me decía, mi amor, ¿qué te habló Dios? Y me dijo, ambas le habló Dios de una manera especial. Pero también Camila me dice, papá, Dios me dijo que no estudiara lo que yo quiero estudiar. Que quiere que estudie otra carrera donde yo le voy a poder servir a Él todos los días con esa carrera. ¡Wow! Que alguien pueda escuchar eso y obedecer eso. Es porque fue a la cruz y se negó a sí mismo. ¿Y saben? Es posible que me puedan decir, pero va a ser mejor la otra carrera. Va a dar más la otra carrera. Vas a tener más posibilidades. Tienes más oportunidades. No importa. Yo quiero estar en el centro de la voluntad de Dios. Yo quiero llegar un día y decir, consumado es, aquí estoy. Yo quiero llegar un día y decirle, consumado es. Dios no necesita de ti, tú necesitas de Él. Dios no necesita de nosotros, nosotros necesitamos de Él.
no es donde tú escojas servir, es donde Él quiere que tú sirvas. No se trata de si te sientes bien o te sientes mal. Se trata de obedecerlo, en donde Él quiere que lo hagas. No se trata de si sabes o no sabes hacerlo, Él te va a enseñar. No se trata de que no es tu estilo de vida. El hermano que hace rato, José se paraba aquí y daba una palabra y decía, me cuesta mucho estar en público. A Moisés también le costó. Y ese era su lugar. Nos encontramos en la Biblia cantidad de personajes que se negaron a sí mismos para hacer la voluntad del Padre. Cantidades de hombres y mujeres que se negaron y lo hicieron. Y por eso están en el libro de la vida. Por eso aparecen en el museo de los grandes héroes de la fe. Por eso aparecen en el pasaje de la fama de la Biblia. Son los más famosos del mundo por haber hecho y haber estado en la perfecta voluntad de Dios y pudieron decir, consumado es. He aquí lo he logrado. Y cierro con este versículo. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 6. El apóstol Pablo también lo dijo. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 6. Y él está anunciando que ya se había acercado el sacrificio. Dice, yo ya estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cerca. Versículo siguiente. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Consumado es. He peleado cada día por hacerlo. He hecho su voluntad. Amada iglesia, Venezuela necesita hombres y mujeres que anhelen hacer la voluntad de Dios. En los planes de Dios está restaurar esta nación. En los planes y la voluntad de Dios está de levantar una nación que adore a Dios y busque a Dios y se rindan a Dios. Pero si su iglesia no se rinde, ¿cómo se irá a rendir a un pueblo? Somos nosotros los llamados a esto. Somos nosotros los llamados a esto. Eres tú la llamada a decir, me costó entrar a la universidad, pero aquí estoy, Dios me abrió las puertas. Y aquí estoy, no era lo que yo quería estudiar, pero aquí estoy dando lo mejor de mí, esperando en el Señor lo que Él quiere hacer en mi vida. Y donde puedas decirle, y no importa si el país se determina que está como está, lo que importa es que Dios me sostiene aquí, es que Dios obra aquí, es que Dios está trabajando aquí, en mí y alrededor de mí y a través de mí, en el nombre de Jesús. Es donde Dios dice que estés, es donde Dios señaló que estuvieras, es donde Dios te puso y Dios te sembró. Es ahí donde Dios quiere trabajar. Y es ahí donde tienes que hacerlo y te tienes que negar para llegar y decir, consumado es. Consumado es. Consumado es en el nombre de Jesús. Y termina el versículo 8. Por lo demás, me está guardada para los que digan en su vida, consumado es, hay una corona esperándolo. Para aquellos que están aguardando cada día el hacer la voluntad de Dios, hay una corona para ti. A lo mejor en este mundo pases por uno más del montón, pero en el cielo no pasarás por desapercibido, porque el cielo está siendo preparado para aquellos los que hacen la voluntad de mi Padre, dice el Señor. Porque para el cielo está preparado aquellos que hicieron la voluntad de mi Padre. ¿Saben? Avivamiento es que un hombre ame a su esposa. Eso es avivamiento. Amén. Avivamiento es
que una esposa respete a su esposo. Amén. Eso es avivamiento. Avivamiento es que un hijo obedezca a sus padres. Eso es avivamiento. Avivamiento no es brincar y saltar como locos, sin parar. Avivamiento es obediencia. ¿Sabe quiénes son los avivados? Los que están en un avivamiento en este tiempo. Los que están queriendo hacer la perfecta voluntad de Dios para su vida. Ese es un avivamiento. Ese es un avivamiento. Así que vamos a orar por esta palabra y darle gracias a Dios por esto. Si hoy Dios ha hablado a tu corazón, ha hablado a tu vida, dale una respuesta a Dios. Si hoy Dios ha hablado a tu corazón, amado hermano, respóndele. Para. Deja de hacer lo que Él no quiere que hagas. Pero yo no veo nada malo en esto, pastor. Te tienes que negar porque Él no lo quiere para tu vida. Pero ¿qué tiene de malo que haga esto y que trabaje en esto y estudie esto? Dios está hablándote que hagas eso en tu vida. Habla en este tiempo con Dios. Siempre hay un buen momento para retomar una vez más el camino. No te excuses más. Dios te está llamando a congregarte. No te excuses más. Dios te está llamando a que lo busques. No te excuses más del tiempo, del dinero. No te excuses más por el lugar, por el frío, por el calor. No te excuses más por lo lejos, por lo cerca. No te excuses más. Porque las excusas no son de Dios. Tú necesitas obedecerlo y necesitas estar en el centro de la voluntad de Dios para tu vida. ¿Qué tengo que dejar? ¿Cuánto tuvo que dejar Jesús por ti entonces? ¿Qué tanto tengo que hacer? ¿Qué tanto hizo Jesús por ti? Respóndele a eso. Y ahí donde estás, quiero que ores conmigo en esta hermosa mañana y le digas al Señor: Padre, gracias por siempre tener un propósito para mi vida. Hoy yo quiero responderte para poder llegar al punto de decirte: consumado es. Hoy quiero levantarme en tu voluntad y obedecerte y permanecer haciéndola cada día de mi vida y alcanzarlo en el nombre de Jesús. Amén.